Buenos días, juventud. Bienvenidos todos al estudio número 35 que tiene como título Regreso y últimas campañas del rey David. Debemos recordar que el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus y éstas se habían distribuido en el territorio en 3 grandes grupos. Por un lado, las tribus que estaban al este del río Jordán, donde David luchó contra Absalón. Por el otro lado, las tribus que se ubicaron al norte, también conocidas como Israel. Y por último, la tribu de Judá, que se asentó en la zona montañosa central. Recordemos también los distintos elementos que separaron históricamente a las tribus. Primero, los accidentes naturales, como llanuras, montañas, depresiones. Segundo, las tribus reconocían a un mismo padre, pero a diferentes madres. Génesis 29 y 30. Es decir, tenían factores comunes, pero al mismo tiempo diferentes desde su comienzo. Ejemplo de ello, las rivalidades que existían entre las madres. En tercer lugar, cada una de las zonas desarrollaron una historia propia que con el correr del tiempo tuvieron poco en común. Estudiaremos hoy que a pesar de los pecados y sus consecuencias, Dios sigue mostrando su misericordia hacia sus hijos. El capítulo 19 inicia cuando dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Junto con su amor por su hijo Absalón, David debía sentir quizás remordimiento por su pecado y negligencia, porque había contribuido a que Absalón escogiera el camino equivocado o el camino de maldad. Su pregunta, ¿el joven Absalón está bien?, había sido hecha ya un poco tarde. Joab persuadió a David para que dejara de pensar en su hijo malvado y pensara en los que habían arriesgado su vida por salvarlo a él. También en el capítulo 20, Joab apagó la rebelión de Seba y este fue muerto por los habitantes de la ciudad donde pensaban resistir las tropas de David. Joab, desde el día en que tuvo que ceder su puesto de comandante de las fuerzas de Absalón, guardó un odio implacable contra Amasa. Por esto aprovechó la circunstancia de saludo de su rival para asesinarlo a sangre fría. Y David nunca olvidó ni perdonó este acto, pero reconoció que ningún otro general había captado la lealtad de los soldados hebreos como la tenía Joab. A continuación, el primer punto de la lección, que tiene como título: el rey vuelve a su trono. Leamos en el capítulo 19 los versículos 11 al 14. Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decirles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey:
vuelve tú y todos tus siervos. La victoria del rey desconcertó y avergonzó a los que se habían opuesto a él y causó división en el pueblo. Versículo 9. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Los primeros en reaccionar fueron las tribus del norte. Notemos algunos aspectos que merecen atención en este pasaje. Primero, en este momento toman conciencia de los grandes favores de David. El rey nos ha librado de mano del enemigo. Se realizan una autocrítica. Ellos habían apoyado la revuelta. El versículo 10 dice: y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Ellos habían apoyado la revuelta. Se menciona por primera vez y se preguntan por qué no tomaron ninguna acción para que David volviera a Israel. David actúa rápidamente y en este momento nota que el pueblo podría dividirse y toma dos acciones. Amonesta por medio de los sacerdotes a los de su propia tribu que no sean los últimos en llamarlo. Si él tenía que regresar a la ciudad capital, debía hacerlo con el apoyo de su tribu. Fue en Judá en donde Absalón encontró sus seguidores más fuertes, por lo que el rey llama a la reconciliación y perdón abarcando a los ancianos. Amasa, jefe del ejército de Absalón. En el nombramiento de Amasa como general en jefe se combina el deseo de David de ganar la lealtad del ejército y castiga a Joab por no obedecer en varias ocasiones al rey. La primera, el asesinato de Abner, capítulo 3, versos 28 y 29. Momento en que David estaba en negociaciones de paz, y el asesinato de Absalón, aun cuando el rey pidió públicamente que dejaran con vida a Absalón, y el repudio de Joab públicamente del duelo de David. Versículo 2, ya leído. Las propuestas del rey recibieron una cordial recepción en su tribu. Se ganó el corazón de todos los hombres de Judá, de manera que cuando emprendió el regreso, lo fueron a buscar y lo escoltaron hasta Jerusalén. Versículo 15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Segundo punto de nuestra lección. El rey enfrenta a sus enemigos. Versículo 1, 2, 6 y 22 del capítulo 20. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda.
y Joab se volvió al rey a Jerusalén. La relación con el texto anterior se hallaba allí. Muestra que el lugar donde comenzó la rebelión es Gilgal. El versículo 40 del capítulo 19 dice: el rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Es decir, casi no hubo paz entre una sublevación y la otra. El líder de este nuevo movimiento es Sebas, hijo de Bicri. Aparentemente era un antepasado de Saúl, por lo que se trataría de un familiar del antiguo rey. En segundo lugar, se trata de un hombre perverso. El tocar la corneta es un llamado a la rebelión. Los miembros de la tribu del norte obedecieron a este llamado y abandonaron nuevamente a David y siguieron a Seba. David está claro que esta rebelión puede traer peores consecuencias que las otras. El versículo 6 dice: y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Aparentemente, la actitud resuelta de Joab hizo que Sebas perdiera seguidores, de manera que quedó aprisionado en Abel-Bet-Maaca. Y finalmente, el tercer punto de nuestra lección: el rey y su ejército enfrentan a los filisteos. Capítulo 21, 15 al 22. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaare-Orehim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel, y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. David se encontraba en los últimos años de su reinado, y no solo su relación con el pueblo se había debilitado. También sus enemigos filisteos pensaban que podían levantarse contra él. Estos versículos mencionan 4 enemigos. Isbi-Benob. Él era uno de los descendientes de Arafa. Aunque es desconocido el significado de este nombre, la palabra se refiere a los gigantes. Este quería matar a David para vengar al otro Goliat. Segundo enemigo, Saf. Este fue derrotado a manos de Sebecai. Capítulo 23, versículo 27. Y el tercer
enemigo, Goliat. Se trata del hermano de Goliat, el geteo, como aclara en 1 de Crónicas 25. Por último, se menciona un guerrero que tenía 6 dedos en cada mano. Este murió a manos de otro sobrino de David. Es interesante notar que David, cuando inició su camino, mató a Goliat, y en este momento final de su vida, los gigantes reaparecen y son derrotados por su familia y sus ayudantes. Pasamos a las aplicaciones de este estudio. Este pasaje nos trae a reflexionar y a tomar en cuenta que nuestras acciones traen consecuencias que pueden ser agradables o dolorosas. En primer lugar, el perdón trae como consecuencia la lealtad. Cuando David tomó la iniciativa de perdonar a los que lo habían traicionado, recibió de ellos tal gratitud y lealtad. En segundo lugar, las consecuencias de la desobediencia llegan a pesar del tiempo. Joab recibe el castigo de su desobediencia. Aunque había servido a David a lo largo de varios años, por otro lado, lo había desobedecido. Los problemas no resueltos en el momento traen consecuencias más adelante. La rebelión de Seba es la consecuencia directa de no haber solucionado el rey su relación con las distintas tribus. Debemos enfrentar los problemas que surgen y buscar la manera de solucionarlos y no dejarlos para más adelante, ya que ello trae como consecuencia nuevos problemas. La perversidad como forma de conducta trae como consecuencia el rechazo aún de los amigos. Seba, que era un hombre perverso, no fue defendido ni siquiera por sus propios amigos. En general, el pueblo rechaza a quienes actúan perversamente. Y hasta aquí nuestra lección del día de hoy. Y no podemos dejar a un lado la asignación que cada domingo hacemos al finalizar de la clase con el interés de motivarlos a hacer sus lecturas diarias, preparando la lección para el siguiente domingo. La pregunta de esta semana es: ¿qué aplicación espiritual ve usted en el hecho de que David viera atacado por gigantes hasta el fin de sus días? Y es evidente que el capítulo 22 de Samuel presenta el mismo salmo que se encuentra en el capítulo 18, porque hay algunas variantes entre estos dos. Así pues, les invito para durante la semana estudiar las lecciones, los capítulos que nos van a dar una enseñanza y vamos a resumirla el próximo domingo. Dios les bendiga, mis hermanos.